Me imagino que tampoco se va a sorprender por esta pregunta. Soy Alejandra Matus. Su hijo Carlos, su hijo Martín, perdón, como es de público conocimiento, después de 2 juicios finalmente fue absuelto de el atropello con resultado de muerte de Hernán Canales. El hecho ocurrió el 18 de septiembre. A ver, oye, paremos aquí, doña Alejandra. ¿Eh? Mirna, ya, este niño tiene derecho a seguir viviendo. Usted ¿No está proyectando imágenes. No, es que su pregunta no está bien encaminada. Yo vengo de buena fe a un programa a hablar de política. Ni siquiera hago la pregunta. No, pero están mostrando imágenes en el canal de una persona que tiene derecho a vivir. Y esos son hechos que ocurrieron hace 8 años, que han sido resueltos judicialmente, y ustedes no tienen derecho a armar un programa en torno a la vida de un hijo mío. Si esto sigue así, Mirna, yo me desconecto en el acto. Es re fácil. Señor Larraín, le propongo lo siguiente. Escúchame, le propongo lo siguiente. Continuemos. Hablemos de política. Hablemos de política. El hecho ocurrió el 18 de septiembre de 2013. El 16 de diciembre de ese mismo año fue imputado su hijo por manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte. La primera autopsia señaló que Hernán Canales había muerto en el Esto no va más, Mirna, Esto está muy claro. Ya. Alejandra, usted sabe leer, usted escribe, por lo tanto sabe leer. Lea las sentencias. Esto es importante para la opinión pública, Mirna, Carlos. Hasta aquí nomás, esto no da para más. Esto es pura propaganda, no. Esto se llama subirse por el chorro, Estoy hablando de los hechos públicos. Yo tengo un aguante sensacional. Pero no me toque a mi familia, señora Matus, porque no le corresponde. Hay sentencias, usted puede leerlas, entérese. Hablemos de política, con eso quedó tranquila, ya. Vamos, la última pregunta. Yo estoy aquí porque tú me lo pediste. Sí, por supuesto. Señor Larraín, le pido por favor que termine. ¿Cuánto dinero le aportó su familia a la vida de Canales? Sí, ayer en realidad la proclamación de Mario Borges fue muy interesante. Yo estoy aquí por eso. Ok, vamos, Alejandra, dejemos stand-by un ratito. La pregunta es ¿cuánto le aportó la familia Larraín a la ayuda de Canales para que se desistiera del caso? Usted, señora, tampoco investiga, que ni siquiera ve la televisión. Eso lo hablamos con Santiago Pavlovich hace mucho tiempo. Mirna, hablemos de política. Lo vi, pero yo se lo estoy preguntando ahora. Oye, yo aprieto un botoncito aquí y se acaba el programa. Pero por eso, yo propongo, Carlos... Te digo eso nomás. Sí, señor Alejandra, vamos a tratar de vamos a cambiar de tema para continuar efectivamente con la conversación. La idea justamente, señor Larraín, es que podamos avanzar en las temáticas de la semana también, por supuesto. Y en ese sentido, vamos a Mario Desbordes, pues, que acaba de ser proclamado en su partido. Don Carlos, bueno, yo creo que voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la carrera presidencial y la mirada que tiene usted de las preferencias que hoy día tienen los chilenos, pero no me puedo restar de la tensa conversación que tuvo con Alejandra Matus. Yo entiendo que los temas que tienen que ver siempre con la familia son temas muy sensibles, dolorosos cuando uno forma parte de un clan familiar. Pero el caso de su hijo alcanzó ribete... ¿Quieres hablar de política? Sí, viejo, pero quiero dar mi opinión también, oye, don Carlos. Tengo un botoncito aquí fantástico debajo del dedo. A ver, don Carlos, usted me puede escuchar. Una excursión más por ahí y buenas noches los pastores. ¿Estamos claros? Don Carlos, a ver, ¿me puede escuchar? ¿Podemos hablar de política o no? Yo no le he faltado el respeto, simplemente... Oye, cuento hasta 3. Cuento hasta 3. No. Ya, bueno, como va a cortar, le quiero decir que la justicia y la desigualdad ante la justicia es un tema político y por lo tanto tenemos todo el derecho a hacerle estas preguntas. Tremendamente comentado fue la entrevista del ex senador Carlos Larraín el día de ayer, que finalmente aprieta el botoncito y abandona Pauta Libre. Apretó, él ni siquiera sabía cómo apretarlo, yo creo. No, si lo apretó porque sale de... No, porque está con la mano arriba, yo creo que aquí se lo tiene que haber estado cortando en los manos. Bueno, Independiente, José. Mira, yo, ¿qué puedo decir? Creo que era una pregunta absolutamente pertinente
Estamos empezando un proceso constitucional dentro de muy poco, donde el tema de la administración de justicia y las inequidades de acceso a la justicia, entendiendo que el caso de Martín Larraín tuvo una serie, pese a que fue absuelto por la justicia, tuvo una serie de ribetes bastante oscuros, digamos, pasando tanto por el lado judicial como por el lado del servicio médico legal. Recordemos las autopsias, en fin. Le vamos a recordar. Oye, pero José, consulta. Y la pregunta de Alejandra Matus tenía que ver con un rol que tenía Carlos Larraín como asesor de la Cancillería cuando la familia de Canales fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese era el fondo, ¿no? Yo no estaba conduciendo el programa, la conductora era Mirna Schindler, yo era un simple panelista que estaba desde mi casa, por lo tanto no podía tomar decisiones en relación a la conducción. Creo sí que Carlos Larraín tiene el derecho a responder o no responder la pregunta. Pese a que, bueno, uno puede decir, fue ex senador, presidente de partido, tiene un rol público, el caso fue público, no estábamos hablando de nada privado ni nada oculto. No fue un piotazo, digamos. Pero uno puede reconocerle el derecho a Carlos Larraín a decir, sabes que yo de mi hijo no voy a hablar, ese caso ya lo hablé, está todo en la justicia. Lo que creo que no es aceptable es que él no permita que se realice la pregunta. Y cuando Alejandra Matus está tratando de llegar a la pregunta, él intenta cortar una y otra vez el enunciado de la periodista, lo cual a mí no me pareció. Una vez que termina el diálogo entre ellos, donde él no contesta la pregunta y amenaza con irse, yo iba a preguntarle por Daniel Jadwe. Mi pregunta tenía que ver con la candidatura del alcalde comunista, pero no pude dejar a mi compañera sola, digamos, porque la pregunta era pertinente. O sea, él tiene el derecho a no contestarla, pero ella tenía el derecho a realizar la pregunta. Entonces yo le dije, José, señora Larraín, correcto, para terminar la explicación. Entonces yo quise decirle, senador Larraín, ex senador Larraín, la pregunta de mi compañera Alejandra Matus tiene que ver con el caso de su hijo, porque el caso de su hijo es un símbolo cuando se te habla de acceso a la justicia en Chile. ¿Ok? Es un ejemplo. Y vamos a empezar una discusión que tiene que ver precisamente con eso. Y aclarado el punto de yo actuar en coherencia con mi equipo, iba a seguir con la pregunta de Jadwe, no iba a insistir con Larraín, porque ya se sabía que él no iba a contestar esa pregunta, y ahí él, bueno, tomó la decisión de apretar el botón y salir, digamos. Oye, José, lo que pasa es que tú sabes que yo no tengo ni un día de periodismo en el cuerpo, ni menos una cátedra de periodismo, y la verdad es que esto más, no sé si va como va en el tono de pregunta hacia ti. Cuando ustedes invitan a alguien a un programa y, por ejemplo, le dicen a este caballero, vamos a hablar de política, del Partido Renovación Nacional y no sé, de las candidaturas, y él dice, ok, acepto, y ustedes se arrancan para otro tema, ¿puede tal vez considerar el entrevistado que están llevando a otras cuestiones que no son propias de la materia de la entrevista para la cual fue invitado? Bueno, yo creo que el programa se llama Pauta Libre porque la pauta es libre. Y entiendo, por lo que Mirna aclaró, yo estaba en Estados Unidos, no tuve participación en la negociación de esa entrevista, pero tiendo a pensar, porque conozco a mi equipo, que no hay ningún tipo de transacción ni negociación. Y así lo dejaron claro también anoche. Se habla una pauta de pregunta. Ahora, me parece a mí, insisto, que uno puede decir el caso está cerrado o no, había tema o no había tema, pero el caso de Martín Larraín es un caso, yo entiendo al senador Larraín como padre, uno lo entiende, que él quiera que no se hable más del asunto, uno empatiza con eso, pero aquí hubo un accidente con resultado de muerte, que tuvo además un tratamiento judicial bastante particular, con una autopsia en el servicio médico legal bastante particular, con un acuerdo también bastante particular. Entonces, todos estos elementos te hacen pensar que cada vez que uno se enfrenta al ex senador Larraín, obviamente el tema de acceso a la justicia a través del ejemplo de su hijo es un tema pertinente. Y yo cuando al final pido disculpas, yo no le pido disculpas al senador Larraín porque no le hicimos absolutamente nada más que hacer una pregunta. Yo lo que quise decir, porque mucha gente lo malinterpretó en Twitter como que el canal le estaba pidiendo disculpas al senador Larraín, no tenemos por qué disculparnos de nada. Alejandra Matus hizo una pregunta. Pero el momento fue muy incómodo y uno tiene que tener respeto por la gente que te está mirando. Por el televidente. Entonces, si a alguien le ofendió la escena, algún telespectador se sintió pasado a llevar por la escena,
Bueno, yo ofrezco, digamos, las disculpas del caso, pero no por la pregunta. Insisto, creo que la pregunta era pertinente. Que ¿sabes lo que pasa? Perdona un segundo, Claudio, porque hace poco también fue tema el caso de Martín Larraín, tal como lo recordaba anoche Alejandra Matus y lo recuerda José Antonio, porque se llevó a la Corte Interamericana, si no me equivoco. Interamericana. Exactamente. Sí. Y había toda una información por parte de la madre y la hermana de Hernán Canales, quien resultó fallecido en este accidente con resultado de muerte. Yo siento que anoche era una tremenda oportunidad para el ex senador de poder hablar tranquilamente y aclarar su punto de vista en un caso que ha sido tan polémico, tan bullado y en donde muchas cosas han dicho. O para salir y decir, ¿saben qué? No voy a contestar nada de esto, o no tengo nada más que decir, ¿sabes qué? Ya es un tema que ya pasó hace muchos años y podría haber salido por ahí. Lo que molesta, yo siento un poco, es la actitud del media patrón de fondo, de decir, Mirna, voy a contar hasta 3, 1, 2, o sea, yo ni a mis hijos, a mis hijos yo les digo voy a contar hasta 3, pero perdón, a mis hijos yo les digo voy a contar hasta 3, no se lo digo a alguien que me está entrevistando. Dice, bueno, tampoco tengo un botón, o sea, eso yo creo que es lo que genera voy a apretar un botón. Él dice, voy a apretar un botón y se acaba el programa. Claro. Y yo ahí le digo, no se acaba el programa. Usted se va libremente, esto no fue nada como... Por eso te digo, yo siento... O sea, él libremente decidió irse. Yo siento que ayer perdió una tremenda oportunidad en hablar distendidamente, aclarar temas, aclarar dudas, en contestarle la pregunta a Alejandra Matus, y en vez de eso no aprovechó esa oportunidad y reaccionó de otra manera, o de frentón haber dicho, ¿sabes qué? De mi hijo no voy a hablar, punto. ¿Puedo opinar? Pero amenazar a la Mirna, voy a contar hasta 3, yo a mi hijo chico le digo voy a contar hasta 30 y aún así no me hace caso, o tengo este botón fantástico que te voy a apagar y te voy a acabar el programa. ¿De qué estamos hablando? O sea, 2019, octubre, Chile cambió, esa actitud, no sé, como que además, ya no va. Perdón, además el caso es un caso de connotación absolutamente pública, todos conocemos los detalles, nadie le sacó al ex senador un dato desconocido, algo de la vida privada de sus hijos, o algún tema cuando dicen no se metan con mi familia, pero bueno, aquí hay un evento que tiene que ver con un accidente con un resultado de muerte, eso es una parte, y la otra del acceso a la justicia. ¿Qué pasa? Yo creo que, bueno, pero era... mira, yo no le iba a preguntar de eso, Claudio. No, tranqui, si lo que pasa es que quiero meter mi cuchara para otro lado. Con la directiva Rafael Provence y Daniel Jadot, pero yo no puedo abandonar a una compañera que libremente en el ejercicio de su pauta decidió que esa era una pregunta José, que está todo bien, pero no apretes el botón. Eso nomás te digo, Claudio. José, de hecho, mi primer análisis era eso, para entender un poquito la situación, que tú ya me la contestaste, y el segundo análisis que claramente la aptitud prepotente que demuestra esta persona frente no solamente a los medios de comunicación, sino a usted mismo, porque lo mismo se puede decir en muy buenas palabras, en muy buenos términos y con otro tipo de actitud frente a la gente que está viendo el programa, un poco de respeto a los televidentes y además a ustedes también. Independiente que la pregunta pueda haber sentido inoportuna y todos los calificativos que él quiera, hay miles de formas que educadamente uno puede salir al paso de este tipo de cosas. Exacto. Y aquí voy a linkear esto, que esa actitud prepotente del Chile patronal es lo mismo que se reflejó en el juicio, que es un poco lo que a ustedes les llama tanto la atención y lo que le llama tanto la atención a la sociedad. ¿Por qué existe una justicia para gente con dinero y por qué existe una justicia para gente pobre? Si eso es lo que ocurre en Chile. Y que es una pregunta súper válida. Es que la Ale lo plantea desde esa perspectiva. O sea, hubiese sido súper interesante sin satanizar ni tampoco endiosar. O sea, los datos son los datos. O sea, los datos son los datos, el caso está ahí, cualquiera puede leer el expediente. Efectivamente hay una sentencia absolutoria, pero hay un acuerdo económico con la familia. Tocar el tema, yo no voy a hablar de mis hijos, Alejandra Matus. Usted fue senador. No, Alejandra, no voy a hablar de mis hijos. ¿Podemos seguir con la pregunta siguiente? Ok. Punto. Si pero me entramos en la caricatura del botón. Es que ahí empezó, ella trataba de denunciar la pregunta y él, entonces ahí se produjo una situación muy compleja, que además Alejandra estaba en Zoom, que él estaba en Zoom, que yo estaba en Zoom. Porque si él es capaz de abordar de esta forma este tipo de temas, no me imagino cómo abordó el presunto homicidio del hijo y cómo lo vio judicialmente y lo que hizo judicialmente. De hecho, vi el programa el cual él señala que fue entrevistado por otra persona. Y por Santiago Pavlovich. Y señala que el niño, la actitud, y siempre que el niño tiene oportunidad de tener vida. Oye, el niño
se mandó la tremenda embarrada y no fue a dar preso solamente porque eventualmente la justicia operó de una forma muy especial, que ahora lo vamos a ver. Vamos a entrar a analizar un poco el caso para que la gente lo recuerde y por qué es tan bullado esto. Básicamente, bueno, él parte diciendo, mi hijo tiene derecho a vivir o tiene derecho a la vida. Nadie estaba diciendo. Nadie lo quiere matar, pues, hombre. Si eso es no, pero básicamente se molesta cuando ve que ponen imágenes de Martín Larraín cuando es llevado a declarar, en fin. Y es ahí que se molesta y dice, el hijo tiene, claro, está viralizado, fue tema durante mucho tiempo. Eso lo conversamos y lo reconversamos en todos los matinales, analizó en todos los programas de política y todavía se van a estar preguntando porque... Ahora, ¿qué significa, perdón, para refrescar una cosa, José, qué significa que ahora la familia haya recurrido a la Corte Interamericana? Es que no me sé el detalle, yo no llevaba el caso. Yo te ayudo, José. Yo llevaba 2 preguntas, porque cada uno prepara sus preguntas. Uno evidentemente tiene que... Yo tenía 2 preguntas. Una tenía que ver con el liderazgo de Renovación Nacional en un eventual nuevo gobierno de derecha. Y mi segunda pregunta era, ¿qué le parece a Carlos Larraín la figura de Daniel Jadwe como un candidato que hoy día concita tanta preferencia? Era Alejandra la que había decidido en pauta libre llevarlo al tema de la administración de justicia. Por lo tanto, ella plantea la duda respecto de la relación de Carlos Larraín con la Cancillería y este recurso ante la Corte Interamericana. Pauta libre. Bueno, ya me quedo que es libre. Ya me quedo claro que es bien libre. Es que es libre, pues si queda así. Tiene que ser así, pues si no, no hay periodismo para ustedes, pues. Oiga, chiquillo, a ver, mire, lo que pasa para que la gente se recuerde un poco. Lo que hizo este caballero Martín Larraín fue que salió por ahí en la noche, se encuentra con una persona que iba en estado de ebriedad y lo que se discutía era si la persona había invadido o no la pista de circulación o Martín Larraín se había salido y lo había atropellado fuera en la berma en el lugar. Hubo 2 juicios. En el primer juicio, Martín Larraín fue... Bueno, y a todo esto en el primer juicio también se hizo una autopsia donde se determinó que efectivamente una serie de cosas, que eran las autopsias, ¿cómo se llama? Y alcoholemia falsa y una serie de pruebas falsas que hubo en el primer juicio. Martín Larraín fue condenado en el primer juicio a una pena de 500 y tantos días y la Fiscalía apeló a ese juicio y se anuló ese primer juicio y fuimos a un segundo juicio. Pero los abogados de Martín Larraín muy hábilmente hicieron valer en este segundo juicio un orden de prelación, porque en el primer juicio habían varios querellantes y en el segundo juicio los defensores dijeron, no, pues aquí por orden legal tiene que solamente querellarse en orden, y si aparece por ejemplo el cónyuge, los hermanos no van, si aparecen los hermanos, los primos no van, si aparecen los primos no van, y así la ley establece un orden de prelación. Y la víctima estaba separada hace mucho tiempo, pero no legalmente, y no tenía ningún tipo de relación, según dijo la familia en el canal en su minuto, con la víctima estaba casada desde el año, hace como 20 años con una persona con la cual nunca convivió, o sea, estuvo como 5 años y de ahí nunca, en los 20 años nunca la vio. Pero ella era la cónyuge sobreviviente, que es la que la ley le da el primer derecho para poder querellarse. Legal. Y esta cónyuge sobreviviente, que no tenía ninguna vinculación con la víctima, es la que en teoría suscribe un acuerdo económico con la familia de Martín Larraín para los efectos de desistirse de su querella. Y ahí es donde deja el Ministerio Público sin querellante. Elimina todas las pruebas del querellante y solamente quedan las del Ministerio Público. Y las del Ministerio Público son objetadas, se acaban todos los relatos y por lo tanto este segundo juicio se las lleva pelada y sale absuelto. ¿Y qué significa que ahora vayan, hace un tiempo recurrieron a la Corte Interamericana los familiares? La familia, porque la familia, obviamente a la cónyuge sobreviviente que ya se fue con el billetón y cobró, el resto de la familia lo que anda buscando es anular este segundo juicio y recurrir a una instancia supragubernamental, más allá de los límites de Chile, para los efectos de que se haga justicia, se anule este tercer juicio y eventualmente pueda obtenerse una condena en contra de Martín Larraín por todos los hechos que se han visto y que fueron de público conocimiento y que todos sabemos cómo ocurrió.